Bienvenidos al segundo episodio de nuestro análisis de los sueños con la referencia de la historia de José. Cuando hablamos del personaje José, es una historia muy interesante porque estábamos hablando de que José tuvo unos sueños cuando era un muchachito de 17 años y los sueños que soñó nos contó. ¿Qué habíamos dicho acerca de eh, ciertas explicaciones relacionadas con la transformación entre príncipes y reyes? Es decir, el paso previo a ser rey es ser príncipe, ¿cierto? Nosotros eh, uh, somos llamados a ser reyes por el Creador. Hay varias referencias en la Escritura que dice que seremos hechos reyes y sacerdotes. ¿Sí? Ese es un proceso. El proceso de ser rey es un proceso y comienza por ser príncipe. Un príncipe es un muchacho que ha nacido en la casa del rey, pero está en preparación para ser un rey. Entonces, ¿qué ocurre? En ese proceso de ser príncipe para llegar a ser rey, tiene que aprender ciertas cosas, ciertas características. ¿Qué es un rey? Un rey es el primer servidor del pueblo. Entonces, si el rey es un servidor del pueblo, tiene que aprender a servir y aprender a servir tiene que comenzar por la humildad. En relación con estas fábulas que habíamos alguna vez relacionado, por ejemplo, la fábula de la Bella y la Bestia. La fábula de la Bella y la Bestia, un cuento fabuloso, es la recreación de nuestra interioridad. Un príncipe que está por camino a ser rey tiene que aprender la humildad y esa es la historia de el príncipe que queda encerrado en el castillo mientras aprende su lección de la humildad. Cuando hay una muchacha que viene y le enseña acerca de la poesía, de la literatura, de las más grandes ideas, comienza a enamorarse y a través del amor el príncipe eh, rompe ese conjuro y cuando se rompe el conjuro por acción del amor con esta muchacha, entonces vuelven todas las cosas a la normalidad. Y el príncipe puede casarse y cuando se casa y después de haber aprendido su lección, puede llegar a ser rey. Es la misma historia contada con otros detalles, la historia de José. José es un muchachito que tiene que aprender a ser rey. Y en su camino de aprender a ser rey, pasa por ser príncipe y el príncipe tiene lindos sueños, desde luego. Es un muchacho muy preparado. Quien le preparaba a su padre era en los midrash judíos le llaman, era un rabino. El rabino de José era Jacob. Y entonces tuvo buena preparación. Pero un muchacho tiene que, para llegar a entender sabiduría, tiene que pasar las experiencias de ser muchacho. Y siendo muchacho, piensa el muchacho que puede hablar y contar sus sueños. En un contexto en el que vemos que Jacob tenía su preferido a José, en José, y le había dotado de muchos colores. Eso de tener muchos colores dijimos que era justamente la clave de tener una vestimenta de sabiduría, porque estamos hablando en el contexto de la espiritualidad. Pero esa sabiduría tenía que desarrollarse, tenía que ser madura, tenía que madurarse. El fruto estaba todavía verde. Entonces el muchacho tenía que pasar por la experiencia de el aprendizaje. En esa experiencia del aprendizaje cuenta sus sueños
Y en el contexto de que al ser el favorito, sus hermanos comenzaron a tener envidia, el contar acerca de sus sueños, en los que veía que sus hermanos se arrodillaban ante él, eso produjo celos y produjo mucha rencilla entre los hermanos en contra de Joseph. Por lo tanto, tuvo que pasar el camino del sufrimiento. Entonces, él tuvo que ser vendido y para no perder su vida le vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto. En definitiva, José tuvo anticipadamente su propio exilio en el sentido que nosotros conocemos que Egipto es el exilio que tuvo el pueblo de Israel. Es decir, José tuvo su exilio en una forma anticipada. Él también tuvo su exilio, igual que sus hermanos, pero en una forma anticipada. Entonces, eh, una vez que aprende todo estas experiencias que pasa a lo largo de 22 años en realidad, antes de pasar a ser rey. Entonces, sale de la cárcel para convertirse en un rey. Es básicamente la misma trama con diferentes palabras, la trama de el príncipe que la bestia, que es un príncipe que se convierte luego en rey. Entonces, para enfrentarse a todos estos problemas, él desde luego empleó toda su sabiduría, él enfrentó muchos problemas y él tuvo que desarrollar su capacidad de sadik, ¿no? Para enfrentarse a todos estos problemas y así fue ganándose el cariño, fue ganándose la admiración de todos quienes le rodeaban a su debido tiempo. José es el alma arquetípica que experimenta esta transformación de ser un sádic. El alma arquetípica, ¿qué significa cuando decimos arquetípica? Que es un alma arquetípica dentro de nosotros, de nuestra interioridad. Es decir, que este José es ese punto de referencia que se va desarrollando en nuestra interioridad. Y este es un sadik, significa un justo y santo camino a ser rey. ¿A qué tenemos que llegar a ser todos nosotros? Llegar a ser reyes. Algún momento hablamos de ser también sacerdotes, porque la escritura dice que tenemos que ser reyes y sacerdotes. Esta transformación, como todas este tipo de transformaciones, es como un nacimiento después del embarazo. Es decir, el exilio del que estamos hablando de José, que tuvo su exilio individual, su propio Egipto individual, es como la formación en el feto de su madre y su posterior nacimiento después del embarazo. José nació como un rey después de pasar estos años difíciles en la prisión del faraón. De hecho, cada sadik que pasa tiempo en la cárcel, de acuerdo a las enseñanzas de los sabios, dice merece convertirse en rey. Y esto alude a estas frases ya conocidas por nosotros, que todos nosotros debemos llegar a ser reyes y sacerdotes. Y esto está aludido en un versículo en Eclesiastés que dice, de la prisión sale a gobernar. Eh, entonces, en cierto sentido, al permanecer feliz durante estos largos años en el útero del sistema carcelario de Egipto, que dicen que fueron como 12 años que estuvo José en la cárcel, José ilustró su habilidad especial de revelar las profundidades de las facultades del alma. En este caso, la experiencia interna del útero, que es su prisión, la experiencia estaba acompañada de alegría.
Ahora, hay tres aspectos aquí que ocurren en esta transformación, en estas experiencias de José. Y todo esto se refleja al final de la historia cuando finalmente el faraón se da cuenta de la inteligencia, de la sabiduría de José, de Joseph, para resolver el enigma que él tenía. Y esto fue presentado a través de los sueños. El faraón le responde a su propia pregunta diciéndole, no se puede encontrar a nadie tan comprensivo y sabio como tú, lo que por supuesto se refiere a las facultades de sabiduría y comprensión de José. Es decir, recordando lo que estamos hablando acerca del árbol de la vida, las facultades intelectuales de José, que finalmente el faraón se da cuenta y saca a relucir acerca de José. Dice, no se puede encontrar a nadie tan comprensivo y sabio como tú, ¿no? Ahora, una vez que el faraón le entrega el anillo real y le nombra a José como virrey de Egipto, es decir, el segundo gobernante después del faraón, el primer acto documentado de José fue salir para ser visto por la gente. La gente le dio un nombre único al momento que él sale, le llamaban con un nombre, el nombre Afrej, se ve en la escritura, que da el significado de doblen rodillas ante él. Hay varias versiones que vemos en esta escritura que dice que cuando salía la orden fue que todo el mundo se arrodille ante él. Pero hay otras versiones que aparece que le llamaban Afrej, ¿no? Y esta palabra describe a este joven, a un joven estudioso de la Torah. Es un joven dedicado al estudio y esta palabra en realidad está relacionada también como el padre. Afrek de alguna forma tiene significado de llegar a ser el padre del rey, en el sentido no de ser obviamente el padre del faraón, pero ser espiritualmente quien le revela la sabiduría al faraón. La implicación es de que es una especie de padre suave, es decir, es joven en edad, pero de buena y de alta sabiduría. Y es sabio, ¿no? Veamos otras características de José. Cuando sale después de ser nombrado ya el segundo en el reinado, también el faraón le cambia de nombre. ¿Por qué? De acuerdo a la trama, José había que darle una esposa y para darle una esposa había que cambiarle de nombre a un nombre más real, un nombre que signifique algo, aparentemente un algo dentro de la realeza egipcia. Y le da un nombre bastante sui generis, digamos, un nombre interesante. Pero desde luego, todo estos son nombres escritos en hebreo y cada nombre de estos tenemos también que podemos analizarlo en el hebreo. Este nombre dado a José es Savnat Paneach. Savnat Paneach. Estos dos nombres tienen ciertos significados y vamos a ponerles por aquí. Vamos a tratar de ponerle en nuestra pantalla las escrituras para poder revisar estos nombres. Veamos. Vamos a compartir entonces la escritura en el libro de Génesis 41-45. Y dice, y llamó el faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifar,
Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces, bueno, mencionemos también la edad y dice, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón. ¿Cuándo ocurrieron los sueños de José? A los 17 años. Y ahora 23 años después, sí, 13 años después, sale delante del faraón. Entonces, veamos. Vamos a mirar el nombre que le da de Asenat, ¿dónde está? Perdón. Savnat Panea. Entonces vamos a copiar estos nombres de aquí porque va a ser interesante el escribir y sacar las gematrias en hebreo, las gematrias de estos nombres de hebreos. A ver. Sí. Vamos a ponerle en nuestra pantalla. ¿Sí? Vamos a hacerle un poquito más grande. Estos son el nombre compuesto de dos nombres de Joseph, ¿no? Cuando comienza a ser gobernante de Egipto. Hagamos, curiosamente, saquemos las gematrias de estas dos palabras. Entonces vamos a comenzar por la primera de acá a la derecha, ¿no? Entonces, veamos. Comenzamos de izquierda a derecha en la palabra de la derecha. Tenemos la letra Taf, que vale 400. La letra Nun, que vale 50. La letra Pei, que vale 80. Y la letra Sadi, que vale 90. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de esta palabra? El total aquí le vamos a poner. Sería 400, 450, 500, a ver, perdón, 450, 530, 530 más 90 sería 620, ¿cierto? Tenemos la primera palabra, Savnat, que vale 620. Ahora vamos a Paneah. Comenzamos asimismo desde la izquierda. Tenemos una Het que vale 8, una Nun que vale 50, una Ain que vale 70 y una Pei que vale 80. Y estas letras suman, serían 80 y 70, serían 8 y 7, ¿qué es? 15. 208. A ver, perdón que estoy un poco pensando en otras cosas. Entonces, si sumamos todos los dígitos, tendríamos 208. La palabra Paneah es 208. Analicemos un poquito. ¿Qué significa Sefanat? Sefanat vale 620. ¿A qué alude 620? El faraón aparentemente le da un nombre egipcio de realeza para que pueda casarse con una muchacha egipcia. Pero en realidad estas palabras tienen un profundo significado en su gematria, un profundo significado hebreo. 620 son los, 620 son los 613 mandatos dados en la Torá para el pueblo de Israel, ¿cierto? 613 mandatos, pero también
hay 7 leyes o mandatos para los pueblos del mundo. Serían las leyes de los hijos de Noé. ¿Sí? Entonces, tenemos 7 leyes de los hijos de Noé. Todo esto suma 620. Pero, ¿qué más suma 620? Vamos a poner también la palabra Keter por aquí. Vamos a poner esta palabra. Vamos a poner. Entonces, déjenme también mirar en mis tablitas cuáles son las palabras que corresponden, perdón, cuáles son las letras que corresponden. Entonces sería, a ver. Vamos a poner esta palabra es la palabra Keter de significado corona. Entonces vamos a poner por aquí el significado. Keter, perdón. En hebreo tiene el significado de corona. Keter, corona. Veamos, ¿cuál es el valor de la palabra Keter? Si tomamos también las gematrias de aquí, la letra Resh vale 200. Veamos, 200. La letra Taf vale 400 y la letra Jav vale 20. ¿Cuál es el valor de corona? Es también 620. Entonces, ¿cuál es el significado de Savnat? ¿Ah? Por lo pronto ahora sabemos que hay 620 que está conformado por los mandatos dados al pueblo de Israel, más las 7 leyes de Noah, que juntos conforman también la corona. La corona. ¿Cuál era la corona? Veamos, revisemos esta corona en nuestro gráfico del árbol de la vida. Keter es la sefirá más alta de las facultades intelectuales del alma. Es decir, aquí en nuestra interioridad, el valor más alto en nuestra interioridad es la corona. Y esta corona contiene grandes cualidades. Una de ellas, alguna vez estuvimos hablando, vamos a dibujarle aquí un poquito. Una de ellas es que el final, porque este es como un final, el final de nuestro ascenso, ¿no es cierto? Subimos nosotros por este árbol de la vida y el final, pero este final de alguna forma está también enlazado con el principio, está interconectado con el principio. ¿Qué significa eso? Que existe, o estos dos son en realidad el mismo punto. Por eso es que siempre nosotros graficamos todos los aspectos de las fiestas, por ejemplo, del ciclo de la vida, como algo cíclico de esta forma y como un círculo significa que no tenemos un punto de inicio y no tenemos un punto final. A esto alude, a esto corresponde este punto de la corona, que lo vamos a dibujar de dos formas. Lo vamos a dibujar, esta corona la vamos a dibujar aquí, así, ¿sí? Pero también la vamos a dibujar de esta otra forma. Cuando salimos desde el paraíso, digamos, cuando el Adán estuvo en el paraíso, estuvo en la corona, en la presencia del Creador, pero cuando cayó a este mundo y en realidad este mundo es este mismo punto. ¿Sí?
el mismo punto de nuestra interioridad aquí. Es decir, en realidad los dos son el mismo punto, solo que de alguna forma el inconsciente nuestro no está todavía revelado. Esta es una de las paradojas que tenemos que entender. Entonces, desde el punto de vista de la espiritualidad, final está interconectado con el principio o está insertado con el principio. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la corona, estamos hablando también de nuestro inconsciente. Cuando hablamos de la corona, estamos hablando también de nuestro inconsciente en nuestra interioridad. ¿Qué significa esto entonces? Que José, que le pusieron el nombre a este Sefanat, ¿no? Le ponen el nombre Sefanat, ¿qué significa? Que es la corona de la sabiduría, que es la que está puesta allí para qué, para revelar nuestro propio inconsciente, ¿no? La corona está puesta para revelar nuestro propio inconsciente. Bien, hay otros detalles un poquito más de esto que vamos a ir viendo enseguida. Entonces, ¿qué significa? Hay un verso en el libro de Job que dice: Él saca las profundidades de las tinieblas a la luz, lo que estaba en la sombra de muerte, ¿no? Esto, déjeme ver el verso exactamente en dónde está. Vamos a compartir nuestra escritura en el libro de Job 12:22. Dice: Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Vamos a ir por otras versiones, vamos a comparar aquí, porque lo que me interesa es llegar a algo un poquito más cercano a la... Aquí está, en esta versión. Y hay otras versiones, dice: el que revela lo profundo de entre tinieblas y ha sacado a la luz sombra de muerte. ¿Sí? Veamos otra versión. Aquí está, en la versión Reina Valera del año 2000, dice: él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz sombra de muerte. Entonces vamos a poner esta versión aquí, sombra de muerte. ¿A qué nos recuerda la sombra de muerte? ¿Qué otro versículo en la Biblia nos menciona la sombra de muerte? Antes de pasar a ese verso, vamos a ver lo que dice justamente el hebreo aquí, ¿no? ¿Qué es la sombra de muerte? Entonces, esta palabra, Samavet, Salmavet, es lo que se conoce en hebreo como la sombra de muerte. Veamos. Dice justamente, Salmavet es sombra de muerte, o es la tumba. Veamos lo que ocurre si es que corresponde a esta misma en el más conocido verso del salmista David. En los Salmos, Salmo 23. en el libro de los Salmos 23, dice, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, curiosamente es la misma palabra, ¿no? Sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces está hablando precisamente de la misma palabra de sombra de muerte que aparece en el libro de Job. ¿Qué podemos decir de esta famosa sombra de muerte? Vamos a sacarla de aquí, la vamos a poner en nuestra página que compartimos. Vamos a ponerle esta palabrita por aquí, sombra de muerte. ¿Sí? Samavet, entonces le vamos a poner aquí esto. Entonces vamos a ordenar un poquito esto. Vamos a decir, le vamos a poner los nombres en español para que tengan como referencia. Entonces vamos a poner aquí. Esto es Safanat. ¿Sí? Safanat.
y esto es Paneaj. Paneaj. Y esto de aquí ya pusimos que es Keter Corona. Y esto es Salmavet. Entonces le vamos a poner aquí Salmavet. Salmavet. ¿Sí? Veamos qué significa, qué podemos extraer de esta famosa sombra de muerte. De la sombra de muerte que es capaz José de sacarnos a nosotros, a todos nosotros, de la sombra de muerte para llevarnos a la luz. Esto es una especie de redención. Esta es una figura de la redención y este es el talento especial de José que nos ayuda a salir de la oscuridad hacia la luz. Bien, veamos, si hacemos una gematria, hagamos una gematria de esta palabra. Entonces, vamos a ponerle aquí. Bien, a ver, comenzamos de la izquierda también, ¿no? Son 400. La letra TAF es 400. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que me alcance. Ah, 400. Esta es una letra BAF que aquí suena como E. ¿Bien? Entonces esto vale 6. Este es una MEM que vale 40. Esto es una LAMED que vale 30. Y esto es una SADI que vale 90. Entonces, veamos, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de toda esta palabra? Ah, entonces sería 400, 440, 470, 560, 566. Bien, tenemos este valor de 566 por ahora de esta palabra Tzamabet. Y veamos qué más podemos encontrar aquí. Entonces, hay algo adicional que vamos a ver. Hay una declaración de Joseph. Déjeme ver dónde estamos. Ya. Hay una declaración de Joseph en un verso que en la trama, me imagino todos conocemos la trama de la historia de José. Cuando sus hermanos llegan a Egipto, él no se da cuenta, dijimos, ¿no? Él no se da cuenta de que, mejor dicho, no se deja notar que es él ante sus hermanos. Sus hermanos no se dan cuenta que es él y él les juega una trampa para asegurarse de que ellos han cambiado, que están arrepentidos. En medio de esa trampa, cuando finalmente viene su hermano menor, Benjamín, el momento que están regresando a su tierra, Israel, les manda con sus porciones de comida, de alimentos que tenían que llevar, pero esconde entre sus sacos, esconde una copa. Y cuando ellos ya comienzan su camino, les manda a sus siervos a preguntar qué pasó con la copa y entonces sus hermanos dicen, mira, si es que tú encuentras la copa entre nosotros, eh, puedes convertirnos en esclavos, pensando en que ellos no habían tomado la copa, ¿no? Pero en realidad fue una trampa de Joseph. Y cuando sus siervos abren los sacos, encontraron la copa justamente en su hermano Benjamín. Entonces, todos declaran y dicen, no nos queda otra que ahora somos tus siervos, ¿eh? Pero que seamos nosotros tus siervos, pero este hermano Benjamín no. Es decir, se revela el arrepentimiento de los hermanos de José, que son capaces de dar la vida por el único hermano
de su esposa, de la esposa de Jacob, de Rachel, ¿no? Del hermano que quedaba vivo, ¿no? Entonces, si son ya capaces de dar la vida por su hermano, entonces estaban cumpliéndose, estaba revelándose el arrepentimiento de José. En esta declaración hay una cosa bonita, vamos a ir a Génesis 14:15. Vamos a compartir, veamos, a Génesis. En Génesis 14, perdón, yo dije, es Génesis 44:15. Génesis 44:15. A ver, veamos. 44:15. Dice, vamos a leer esta versión, ¿no? Una versión un poco más natural. Dice, y José les dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? ¿No sabéis que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Ahora, en el contexto de la historia literal de José, el ser un faraón es ser un dios y el dios tiene esa capacidad de adivinar y esa capacidad de adivinar estaba representada para esta copa. ¿Qué dice ahora el texto hebreo? Si nos vamos al texto hebreo, vamos a encontrar las palabras de, por ejemplo, adivinar. Para quienes ya conocen las palabras hebreas, adivinar tiene la palabra nahash, ¿no? Pero además, curiosamente, esto de saber adivinar, fíjense cómo está escrito, está traducido como saber adivinar, pero en realidad es nahash, yud nahash y nahash, nahash y nahash, ¿no? Si vamos a la traducción, mejor dicho, a la escritura del texto hebreo, ¿eh? En el texto hebreo vamos a encontrar, veamos dónde están las palabras. Nahash está aquí, ¿no? Nahash, ¿sí? Nahash y Nahash. No sé cómo se pronunciaría esta palabra de aquí, que está traducida solamente como Nahash, pero tiene una yud adicional, ¿sí? Si ustedes le pueden apreciar. Entonces vamos a copiar estas palabras. Voy a ponerlas también en nuestra, a ver, déjenme ver cómo le hacemos sin necesidad de copiarle de aquí. A ver si le podemos copiar. Vamos a copiar esta palabra a nuestra pantalla también, ¿no? Bien, entonces, perdón, habíamos olvidado de poner la traducción aquí de esta palabra que es sombra de muerte. ¿Ah? Esto es sombra de muerte. Ahora vamos a poner esta palabra nahash aquí. Entonces, nahash, y voy a copiar la otra parte. Como está escrito, es saber adivinar. Saber adivinar. Bien. Entonces sería, a ver, ahí. Sería una ayuda adicional que tengo que ponerle allí. Es así. Entonces veamos. Esto tenemos que ponerle más grandecito para que pueda ser visualizado. Pero le vamos a poner aquí
el significado. Este significado es saber, perdón, significado es saber adivinar. Bien. ¿Qué es entonces saber adivinar? Está puesto con una palabra o con dos palabras repetidas cuyo significado es muy, muy interesante. Esta palabra, nahash, ¿sí? Vamos a ponerle aquí la forma de pronunciación. Entonces, esto sería nahash. Nahash, ¿sí? Y, y esta otra sería y, y nahash, algo así. ¿Bien? Porque está con una yud adicional al inicio, ¿no? Entonces, esto de saber adivinar, esta palabra nahash es traducida también como serpiente. Fíjense que el contexto de adivinar viene de serpiente, desde el punto de vista de la escritura. Entonces, nahash tiene el significado, vamos a ponerle aquí, de serpiente. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la interioridad de los escritos, si relacionamos esto con la física cuántica, por ejemplo, en la física cuántica, nosotros conocemos que cuando hay una partícula tiene una antipartícula que es un reflejo de la partícula, ¿no? Inclusive estas dos, la partícula y antipartícula, si se juntan la partícula y antipartícula, las dos desaparecen. En el contexto de la interioridad de los escritos, lo que llamamos Kabbalah, también la serpiente tiene su antipartícula, que es el Mashiach, o lo que en español nosotros conocemos como el Mesías. Entonces vamos a poner aquí Mesías, el Mesías, o en hebreo Mashiach. Vamos a ponerle así, Mashiach, ¿sí? Es el Mesías. Es la antipartícula de la serpiente, o al revés, la Nahash es la antipartícula de Mashiach. ¿Cómo se escribe Mashiach? Vamos a escribir aquí la palabra Mashiach en hebreo. Entonces comenzamos. Vamos a poner. Es la letra Mem. Veamos. Mashiach. Luego sería una letra Shin, Yud y Het. Mashiach. Vamos a extraer los valores numéricos tanto de Mashiach como de Nahash. ¿Bien? Vamos a ponerles por aquí unos números pequeñitos para que podamos visualizar. Entonces aquí sería 300. Luego tenemos 8, que es la letra Het, y Nun, que es 50, ¿cierto? Esto es igual a 358. 358, perdón, vamos a poner, perdón, sería así, ¿no? Vamos a poner igual a 358. Y vamos a poner los mismos valores, es decir, las gematrias de la palabra Mashiach. Entonces, si es que comenzamos de la izquierda a la derecha, sería la letra Het vale 8, la letra Yud vale 10, la letra Shin 300 y la letra Mem 40. Que justamente da un valor de 358 también. ¿Qué significa esto? Que 358 de Mashiach es la antipartícula de Nahash o serpiente. Es decir, que estas dos fuerzas, la fuerza llamada Mesías y la fuerza llamada serpiente, son dos fuerzas yuxtapuestas, contrapuestas. La una es una fuerza que nos eleva hacia la
a los valores superiores, hacia arriba, hacia el cielo, ¿cierto? Y la otra nos jala hacia abajo, hacia los mundos inferiores. La serpiente nos está bajando, jalando hacia abajo, Mashiach nos eleva. Pero estas dos fuerzas son similares, son la una igual a la otra. Desde el punto de vista de la interioridad de los Sagrados Escritos. ¿A cuál nosotros hacemos caso? ¿De cuál nos dejemos llevar? Depende de a cuál de estas dos nos acercamos. Si es que nos acercamos a Mashiach, la fuerza de Mashiach nos eleva. Y por lo tanto estamos dejando atrás la serpiente. Pero si nos dejamos llevar por la serpiente antigua, que también acuérdense que es llamada Faraón, en la escritura dice la cual es también Faraón, entonces comenzamos el descenso. Ahora, esta palabra serpiente, en el contexto de aquí, hagamos entonces la suma de las dos. 358 es también esta otra palabra Nahash, pero tendríamos que añadirle 10 más. Entonces aquí tendríamos, vamos a hacer la multiplicación de 358 por 2, ¿cierto? Y tenemos 716 más 10, que son el valor de la letra Yud. Entonces aquí, esta palabra completa o saber adivinar sería 726. Entonces aquí tendríamos 726. Bien, tantos números que tenemos aquí por ahora, pero vamos a tratar de resumirlos hasta ahí. Saber adivinar es 726. Déjenme continuar con con la escritura, ¿no? En realidad, esto de este poder de Yosef, de poder rescatarnos de la serpiente, cuando él dice, yo tengo este poder de adivinar, en realidad está diciendo, tengo el poder de rescatar de este inconsciente de ustedes. Yo puedo adivinar, significa yo puedo también elevarles a ustedes. Entonces, esta adivinación no es adivinación en este sentido, sino es más bien el carácter de Yosef, que es un prototipo de Mashiach, del Mesías, que puede elevarnos. Entonces, esta técnica de Yosef está descrita como una técnica de poder extraer los misterios desconocidos de las profundidades del subconsciente de otras personas, a lo que aparece en la escritura como adivinar. Pero al hacerlo, en realidad insinúa que esto es la rectificación del rasgo de la serpiente primordial que apareció en el jardín del Edén, que sedujo a Adán y Eva. De paso, podremos también mencionar inclusive que las palabras ciertamente adivinar tienen el valor combinado de los dos nombres de sus dos hijos, de Efraín y Menashe. Efraín y Menashe, vamos a poner estas dos palabras. Efraín y Menashe. A ver, vamos a ponerles por aquí. Efraín y Menashe. Vamos a ponerles aquí. Vamos a hacerle un poquito más grande. Así. Estos son, voy a ponerle aquí en poco más chiquito. Efraín y Menashe. En el contexto hebreo, ¿no? Entonces, estos son Efraín
y Menashe. Estos dos nombres a la izquierda de estas palabras. Hagamos rápidamente esta gematria para ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Vamos a comenzar por aquí, por la izquierda, por Menashe. Menashe sería 5. La letra G, vamos a hacerle un poquito más pequeño, 5. Luego tenemos 300. 50 de la letra Nun y 40 de la letra Mem. Y sigamos con Efraín. Efraín, esta es una Mem también, vale 40. La letra Yud vale 10. Una letra Resh vale 200. Una letra Pei vale 80. Y la letra Aleph vale 1. Entonces, tendríamos aquí, para Menashe, tendríamos que esto vale 395. Y para Efraín, vamos a poner por acá. Y para Efraín sería 200 más 80, 280 más 10, 290 y más 40, 330, 331. 331. ¿Cuánto suman estos dos valores? Si comenzamos a sumar 395 más 331. Vamos, 395 más 331. Tenemos justamente que esto es igual a 726. Entonces, estos mismos rasgos, vamos a poner aquí 726. Perdón, 726. ¿Qué significa esto? Ese rasgo de José, de, digamos, saber adivinar, que es lo que tenemos por aquí como referencia, ¿no? Esto de saber adivinar aquí, saber adivinar está reflejado, vamos a ponerle en otro colorcito, aquí. Saber adivinar está reflejado en sus propios hijos. ¿Bien? Saber adivinar, le podemos conectar aquí con sus propios hijos. ¿Por qué? Porque este valor 726 está acá. Es decir, en su propia descendencia, y ahora sabemos naturalmente que descendencia no está hablando de los hijos físicos, sino está hablando de su propia interioridad. Entonces, dentro de José, sus dos hijos, están las características de saber adivinar. Esta partícula, la que estábamos hablando de la serpiente, que se revela también en José, de alguna forma es la que encontramos en la era mesiánica y que se divide en dos títulos, en dos arquetipos. Ustedes han escuchado siempre las palabras el Mesías, hijo de José, por ejemplo, que eso está referido en el Nuevo Testamento como Mashiach, hijo de José, le dicen Jesús, hijo de José, ¿no es cierto? Y también Jesús, hijo de David, o el Mesías, hijo de David. Entonces, hay dos características de la era mesiánica que son dos revelaciones de esa luz, dos arquetipos que cada uno tiene en realidad un significado. En realidad, cuando se dice Jesús, hijo de José, no se está llamando a Jesús como el hijo del carpintero, que también se llamaba José, sino que la historia es una alusión directa a su rol específico, que es el Mashiach, hijo de José, y que es el Mashiach, hijo de David. El Mashiach, hijo de José,
Generalmente se considera como un individuo más espiritual que a través de su gran aprendizaje de la Torá puede unir la Torá y la ciencia. Es decir, José mismo que personifica a este personaje, a esta entidad o a este arquetipo, es un gran sabio. Es un gran sabio que aprendió la Torá y puede unificar estas dos cosas. Y en el ámbito de la psicología, el Mashiach, hijo de José, refleja la capacidad de José para tomar aquellas partes de la psique que actualmente residen en la sombra de la muerte. ¿Recuerdan que habíamos tomado la palabra sombra de la muerte, que está relacionada con el libro de Job y también en los Salmos? Eh, Esta es una capacidad de José, de Mashiach, hijo de José, que es el arquetipo de Mesías basado en la estructura de José o de Joseph, que es el que nos da la capacidad de tomar aquellas partes de la psique que actualmente residen en la sombra de la muerte y traerlas a la luz de la vida. Y ustedes ven que esto se cumple en lo que llamamos, en el mal llamamos en el Nuevo Testamento, con Jesús, el hijo de José, ¿cierto? Que es el que nos rescata de la muerte y dice, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Como tal, la destreza psicológica de José se puede describir como la capacidad de transformar la oscuridad en luz. De hecho, a José mismo se lo ve en la Kabbalah, en la interioridad de los Sagrados Escritos, como directamente engendrado por la luz primordial del alma de Adán. Es decir, allí es un poco más profundo que estos arquetipos en realidad son el resultado de la transformación del alma primordial de Adán. Ahora, el valor de sombra de muerte que nosotros sacamos como 566 es justamente igual a Mashiach, hijo de José, o Mashiach ben Yosef. Vamos a tomar este valor para ponerlo en nuestro lugar, en nuestra, veamos si le podemos poner por aquí. Entonces, tenemos, o vamos a hacer uno diferente. No quisiera borrar los números que tenemos aquí. Vamos a tratar de hacernos espacio. Veamos. Vamos a poner por aquí en pequeñito a Mashiach ben Yosef, ¿bien? Mashiach ben Yosef o Mesías, el Mesías hijo de José. Entonces vamos a poner en rojo para que pueda resaltar en el resto del texto. Y esto se escribe de esta forma. ¿Bien? Mashiach, en la forma que habíamos escrito Mashiach acá abajo. ¿Sí? Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, si nosotros sacamos la gematria de Mashiach ben Yosef, vamos a tener el valor, este valor que decíamos hace un ratito, de la sombra de muerte, ¿no? La sombra de muerte que está justamente aquí. Entonces, veamos. Mashiach ben Yosef, vamos a hacerle un poquito más grande, así, ¿no? Entonces, ahora vamos a sacar la gematria de aquí. Mashiach ben Yosef, en la forma hebrea, le vamos a sacar la gematria. Comenzamos de izquierda a derecha. Esta es una letra Pei, cuyo valor es 80. Luego tenemos una letra Samech, que vale 60. Luego la letra Baf, que vale 6. Y la letra Yud, que vale 10. ¿Cierto? Hasta ahí tenemos Yosef. Bien. Ben, la palabra ben, que es hijo. Esta parte de aquí significa hijo, ¿no?
esta letra es una nun final que vale 50 y la letra bet que vale 2. Bien. Ahora, aquí, Mashiach ya habíamos sacado el valor que es igual a 358. Esto de aquí es 358. Si es que sumamos todo, vamos a hacer con la ayuda de nuestra calculadora, tenemos 358 más 52, que es 20, 50 más 2, más 10, más 6, más 60 y más 80. Tenemos justamente el valor de 566. Este valor de 566, vamos a ponerle aquí, esto equivale a 566, que es sombra de muerte. ¿Qué significa esto? Mashiach ben Yosef, al tener el mismo valor numérico de sombra de muerte, es la fuerza que nos ayuda a salir, que nos jala hacia arriba, hacia la vida, dejando la sombra de muerte abajo. Es decir, hay un equilibrio allí, pero cuando nos dejamos llevar por la luz de Mashiach ben Yosef, entonces salimos de la sombra de muerte. A esto alude la personificación o arquetipo llamado José. José es un prototipo del Mesías y es por eso que se toma este atributo de Mashiach ben Yosef o el Mesías hijo de José, el cual es el título de Yeshua. Yeshua hijo de José. Cuando le llamaban, decían en nuestras Biblias, dice Jesús, hijo de José, ¿cierto? Es el que nos rescata de la muerte. Bien, sigamos con este otro arquetipo. En Mashiach, Mashiach hijo de José y Mashiach hijo de David, que él es el que lucha, Mashiach hijo de David, es el que lucha contra la serpiente primordial. Y esto hemos estado viendo aquí, que justamente tenemos estas palabras. ¿Quién es el que está, el que es capaz de adivinar, ¿no es cierto? El saber adivinar, que está relacionado con la serpiente primordial. Por lo tanto, este José es el que nos rescata también de la serpiente primordial. Esto, desde luego, son atributos del carácter de José, de este arquetipo soñador. Hay ciertos otros aspectos interesantes, como por ejemplo, cómo está conectado José con su abuelo. José Joseph es el personaje que revela en mayor profundidad la esencia de José. Es decir, desde esta perspectiva, los hijos no revelan tanto la esencia del padre. Quienes revelan más la esencia de sus ancestros son los nietos. Es decir, cuando un padre espera que su hijo revele su esencia completa, no es así. De acuerdo a la perspectiva de las raíces hebreas, es el nieto el que revela la plenitud de la esencia del padre. En este caso, Joseph revela la esencia de su abuelo Isaac. Esto veremos en una próxima clase, que es un asunto bastante interesante. Pero ahora, de todo esto que hemos hablado, ¿qué es entonces o dónde está la relación de José con los sueños? El motivo de nuestro análisis. ¿Qué es lo que por qué estamos estudiando acerca del famoso soñador José y el que nos ayuda a restaurar, a rescatarnos de la sombra de muerte que está en nuestro inconsciente? Entonces vamos a dibujar aquí nuestro inconsciente. Vamos a ponerle así, nuestro inconsciente.
nuestro inconsciente, que lo vamos a dibujar por ahora acá abajo porque es el punto inicial de nuestro trabajo. Nuestro inconsciente, que ya hemos visto anteriormente, de todas maneras, nuestro inconsciente está interconectado con el principio. Ahora, ¿qué son entonces los sueños? Los sueños es, estamos en este estado de ascenso, todavía estamos abajo, y los sueños, ¿qué deben representar? ¿Qué deben hacer? ¿Qué hacen cuando decimos que los sueños son el que nuestra alma, que está aquí abajo, nuestra alma, vamos a ponerle en otro color, nuestra alma, eh, la vamos a representar con estos 6 atributos o 7 atributos que son nuestras emociones. Cuando nuestra alma sale hacia el cielo, en realidad lo que ocurre es que nuestra alma, nuestras emociones, inclusive nuestras facultades, eh, uh, ¿cómo se llaman? Las facultades de la acción, ¿no? Se desconectan de nuestro cuerpo cuando estamos dormidos. Ya no tenemos la facultad para caminar, para desplazarnos, para trabajar con nuestras manos, pero todo esto se desarrolla aquí en nuestro inconsciente. En nuestro inconsciente aparecen estas imágenes que en realidad son el reflejo de lo que ocurre en nuestra conciencia dentro, en nuestro inconsciente profundo, que es la inconsciencia. Entonces, aquí existe una pared, o lo habíamos llamado anteriormente un espejo que divide la parte de nuestras facultades intelectuales de nuestras facultades emocionales y conductuales. Entonces, cuando nuestra alma se transporta hacia los cielos de la parte superior, lo que ocurre es que estas facultades, vamos a ponerle en otro color aquí, estas facultades del alma que han ascendido hasta acá, están en realidad impedidas de ver debido a este espejo que existe entre las facultades intelectuales y las facultades emocionales. ¿Por qué están impedidas este impedimento de poder ver con claridad a las facultades intelectuales o al diseño de nuestra creación, al final de nuestra creación? Este espejo está de alguna forma oscuro o está sucio. ¿Qué está sucio? Porque no podemos ver, no podemos mirar, porque estamos confundidos, nuestra interioridad está en caos, o lo que en el primer verso de la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cierto? Si es que la tierra está desordenada y vacía, significa que aquí en nuestra interioridad existe tinieblas. Y por lo tanto, este espejo que nos separa de los cielos, es un espejo opaco. ¿Se acuerdan que Pablo dice que las cosas ahora vemos como por espejo, ¿no? Más cuando estemos arriba, las veremos cara a cara. Entonces, por ahora, depende de nuestra condición interior, depende de qué hemos aprendido de Mashiach ben Yosef, y cuando estamos hablando de Mashiach ben Yosef, estamos hablando de esta cualidad aquí, lo que se conoce como el fundamento, que es Mashiach ben Yosef. Este Mashiach ben Yosef es el que comienza a elevar nuestras condiciones o nuestra facultad del inconsciente para que pueda ser transportado a través del viaje en este ascenso,
para que pueda ser transportado hacia los niveles superiores. Mientras estamos aquí abajo, no vamos a poder ver bien. Y por lo tanto, nuestros sueños estarán llenos de paja, llenos de mucha basura que todavía tiene que ser despejada. Pero cuando llegamos o cuando elevamos este inconsciente hacia los niveles superiores, con el conocimiento, con el rescate de la sombra de muerte que está por aquí abajo, ¿no? Sombra de muerte, ¿eh? Que es el trabajo de Mashiach ben Yosef, el que nos rescata de la muerte, y el otro Mashiach ben David, el que nos rescata de la serpiente. De la serpiente vimos algún momento en nuestras clases que representa la serpiente en nuestra interioridad. Son diferentes tipos de miedo, etcétera. Pero en todo caso, cuando subimos, cuando estamos haciendo el ascenso a través del conocimiento, nuestros propios sueños comienzan a ser transformados. Cuando nuestros sueños comienzan a ser transformados, significa que lo que soñamos, es decir, lo que nuestra alma comienza a ver acá arriba, comienza a ser más claro. El panorama comienza a ser más claro aquí. Por tanto, ¿qué son los sueños? Los sueños, y fíjense la forma en la que voy a decir, es una especie de trabalenguas, es una autoalusión. Los sueños nosotros los tenemos y vamos a seguir teniéndolos porque los sueños son o debemos, vamos a ponerlo de esta forma, debemos soñar para salir de nuestro sueño. ¿Cómo fue que iniciamos la clase pasada? Dijimos que estamos viviendo un mundo de sueño, ¿cierto? Este es un mundo de sueño. Estamos en un mundo de sueño, ¿por qué? Porque estamos en oscuridad, estamos en la noche. Y el símbolo de la noche es estar en ignorancia, porque todavía no conocemos la luz completa, la luz de Mashiach. Entonces, cuando estamos en este mundo, tenemos que empezar a soñar. Debemos soñar, ¿para qué? Para salir de este sueño. Mientras más aprendamos a soñar, más se comienza a revelar la claridad de esta luz de arriba. Entonces, es decir, o más se comienza a despejar este espejo oscuro y sucio que tenemos que nos limita. Este mismo es la cortina. ¿Se acuerdan que hay una historia en el Nuevo Testamento que dice que después, con la muerte de Mashiach, esta cortina se rompió, la cortina del templo, la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo? El que se rompa esta cortina significa justamente el hecho de que estamos en el ascenso hacia nuestra conciencia. Estamos dejando atrás nuestro inconsciente y estamos abriendo paso hacia la conciencia, hacia la luz. Entonces aquí tenemos, esto sería una representación de la luz. Perdón, aquí sería así. Esto es una representación de la luz, mientras estamos acá todavía en la oscuridad. Entonces, soñar, ¿qué significa? Soñar significa ascender, seguir aprendiendo, seguir reestructurando nuestro inconsciente, porque en nuestro inconsciente tenemos oscuridad. Pero conforme vamos subiendo, nuestros sueños comienzan a ser transformados. A eso inclusive alude el hecho de que cada uno de estos de aquí sean días. Y por lo tanto, vamos a soñar sueños proféticos. Sueños proféticos porque soñaremos en nuevos días, en nuestro futuro, de nuestro ascenso, que es que seguiremos ascendiendo hacia la revelación de la luz. Y por lo tanto, cuando vayamos soñando, cada vez que vayamos soñando, se van clarificando nuestros sueños.
¿Por qué? Porque con el conocimiento que tenemos, esos sueños que son el reflejo de nuestro inconsciente, cada vez van a ser más claros, porque nuestro inconsciente comienza a hacerse cada vez más consciente. Es decir, esto que parece un trabalenguas es una bonita autoalusión. Las autoalusiones son que tenemos, que podemos aludir mientras estamos hablando de un concepto, lo estamos aludiendo a ese mismo concepto. ¿Por qué decimos de esta forma? Porque si miramos, ahora vamos a pasarnos a una pantalla más, vamos a tratar de borrar esto para resumir lo que estamos diciendo. Nosotros somos o tenemos en nuestro cerebro, tenemos dos grandes hemisferios. Vamos a hacerle un poquito más grueso. Perdón. Entonces aquí tenemos dos grandes hemisferios. ¿Bien? Y aquí tenemos muchas neuronas. ¿Bien? Y este cerebro que en realidad es una sola entidad, ¿no? Es una sola entidad o debe ser una sola entidad. El problema es de que debido a nuestros problemas, este cerebro sigue siendo dos o sigue siendo multifacético o sigue siendo Efraín, múltiples personalidades. Este cerebro que debe ser uno, ¿sí? Este cerebro está de alguna forma interconectado aquí está interconectado, en realidad es un poco más profundo de la parte de atrás de nuestro campo visual, está interconectado a nuestros ojos, ¿sí? Está aquí interconectado a nuestros ojos y es a través de estos ojos y a través de los sentidos, fíjense, a través de los sentidos que nos estamos conociendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de nuestras propias acciones, de las cosas que ocurren en nuestra propia interioridad aquí en el cerebro. Es decir, que estamos utilizando nuestro cerebro para conocer nuestro cerebro. Es lo mismo que estábamos diciendo hace un minuto atrás, que tenemos que soñar para salir de nuestro sueño. Es decir, estamos en este momento estudiando, utilizando nuestro cerebro para conocer acerca de nuestro cerebro, de lo que ocurre en nuestro mundo interior. Eso es una autoalusión. Y esta autoalusión es un mecanismo generado y creado por nosotros, los seres humanos, que nos hemos inventado una forma, una suerte de espejo aquí para poder conocernos a nosotros mismos. Y este espejo es la Torá. ¿Se acuerdan que alguna vez hablábamos de que cuando leemos la escritura tenemos que decir, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, no como que estuviéramos estudiando acerca de esos personajes que han vivido miles de años atrás, sino que debemos leer la escritura como un espejo cuyas palabras reflejan en la totalidad de sus ideas y de sus palabras, reflejan lo que me ocurre en mi propia interioridad. Entonces, esta forma de estudiar la Torah es fuera de todas las normas, fuera de todas las reglas, porque en realidad tenemos que dejar atrás la religiosidad, tenemos que dejar atrás esta forma de ver como esos personajes que son ejemplo para nosotros, pero que vivieron hace mucho tiempo atrás, sino que cada uno de esos personajes, como en el caso de Joseph, es el personaje que me ayuda a rescatarme de la sombra de muerte. Ese es el arquetipo del Mesías, el Mesías que es la luz interna que cuando comienza a alumbrar mi interioridad, comienzo a ver porque con la luz se puede ver. Con la oscuridad no podemos ver, nuestros ojos están cegados. Hasta aquí la clase.